Pero yo lo que te quiero decir es que hay que saber que si tú estudias todo, la secuencia, tú vas a ver que hay un libreto. Yo me preguntaba antes, ¿verdad? Bueno, esto es un libreto, está todo sobre la mesa. ¿Quién es el autor? Amigos, bienvenidos a esta entrega con el general José Miguel Soto Jiménez, ex ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y quien hace 3 semanas predijo exactamente lo que iba a ocurrir con relación a esta misión militar que encabeza Kenia y que estará llegando hasta Haití para enfrentar a esas pandillas. Bienvenido, general. Bueno, un gran placer de recibirte aquí de nuevo y tu presencia aquí tiene que ver mucho con lo que yo siempre hablo de la apreciación de la situación, que es un proceso continuo y por tanto no solamente continuo, sino que respetando la intención del planificador, es un proceso que tiene sus cambios, pero siempre basado en los antecedentes. Aclarar la gentileza de tu apreciación, que de verdad valoro mucho, y yo creo que hace más de 3 semanas, hace un poco más de 3 semanas, 3 semanas tienen las medidas que se tomaron posteriormente, después de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Bueno, y entonces aclarar, en base a esa tu apreciación, y de la que fueron testigos toda tu audiencia, la gente que te sigue, que es mucha, por cierto. Entonces, tomar muy en cuenta que no es la obra, ni yo pretendo eso, es más, no me solazo en eso tampoco, de que las cosas que yo digo no son fruto del don profético, ni de una actividad mágico-religiosa, ni la acción de un gurú. No. Los dictámenes de un gurú, no. Son propios de ese proceso que a mí se me enseñó en las escuelas militares. No tiene que ver nada con política, ni bueno, eso entra dentro del proceso. Pura doctrina militar. Doctrina estratégica, que explica ese y todos los procesos donde están involucrados las políticas de Estado. Las políticas de Estado, que es como se expresan los gobiernos. Y entonces la coincidencia que hay con el proceso de planificación, el proceso de la toma de decisiones que se usa en la vida militar, también se usa en el manejo del Estado. Entonces, interesante poder observar que más allá de que pueda ser que yo tenga inteligencia privilegiada, cuando hablo de inteligencia privilegiada, estoy hablando de que los servicios de información, de inteligencia, en ese sentido, yo tenga acceso a eso. No. Yo lo que hago, como ya dijo, aplicar un proceso que se me enseñó a mí. Y mi fuente son el proceso que yo sigo diariamente de la situación desde que me levanto. No solamente de esos temas, sino de todos los temas. Y naturalmente impactados por esa matriz que yo tengo desde hace mucho tiempo, que se me inculcó a mí en base a un proceso de capacitación esmerada, gradual, en la vida militar. En este caso, lo primero que que hay que dilucidar es que ya, mi querido amigo, todo está sobre la mesa. No como era antes, cuando hablamos la primera vez. Todo está sobre la mesa. Y lo que no lo ha dicho los acontecimientos, lo que no dicen los acontecimientos, se ha encargado de decirlo puntualmente el presidente de la República, don Luis Abinader, con un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo, por costumbre, quizá por afición a la literatura, a la retórica, yo tengo, como tú, mucha importancia en el propósito que ese es tu oficio, tu profesión, en el peso de las palabras. Entonces las palabras tienen un peso y por eso hay que saberlas manejar muy bien, porque a veces tú dices cosas que no quiere decir o que no es conveniente decir a despecho de la misma estrategia. Y la otra, ¿cómo cuál? No, por ejemplo, tú, por ejemplo, a veces dices cosas en el caso del propias. presidente. En el caso del presidente, el presidente acaba de decir, no recuerdo textualmente, podría recordarlo, pero no lo recuerdo,
pero estamos hablando de la rueda de prensa. Que él dio de la para, semanal, en de la que él convoca a todos claro, los entonces el lunes. presidente dice que nada será igual en la frontera. Nada será igual en la frontera. Hace alusión al tema migratorio, básicamente, y a un estado de cosas de la frontera. Ahora, eso, que es un apoyo a las medidas que él tomó, sobre todo la militarización de la frontera, y yo te pregunto a ti, eso ocurrió, esa rueda de prensa, hace una semana, o menos, Sí, de una semana. menos de una semana. Menos de una semana. ¿Y cómo era la frontera que él alude? ¿En qué época? En su propio gobierno. Él dice que la frontera ya no será igual, en sentido igual. ¿Qué era lo que pasaba en la frontera? Para que tú veas el valor de las palabras. ¿Qué era lo que pasaba antes de esas medidas? ¿Verdad? Bueno, no hay que ser un genio para saber que estamos hablando del flujo migratorio, del uso indiscriminado de visas, más de 400,000 en 3 años, el paso ilícito de sustancias controladas o del narcotráfico o de armas, etc. Entonces, eso era la frontera, pero ¿en qué gobierno? ¿En su gobierno? Antes de las medidas. Entonces, fíjate lo que yo te aludo al peso de las palabras. Ahora, con el tema en cuestión y lo que yo te dije, del preludio de una intervención, eso captura toda la lógica de lo que ha pasado con la crisis del canal. Ojo, yo sostengo, apoyo frenéticamente la causa dominicana en el del canal. Por muchas razones, no solamente porque es violatoria a los acuerdos del 29 y del 36, sino por el daño que eso pueda ser reconocido por los peritos y los cientistas dominicanos a todo el sistema ecológico, medioambiental, como si no fuera lo mismo, ¿verdad? Entonces, no es eso que yo estoy diciendo. ¿Usted cree que el canal fue el pretexto para gestionar la intervención? Pero te lo dije antes y te lo digo ahora. Eso no puede hacer, vuelvo y te repito, que no sea justa la causa, ¿verdad? Pero es como dice la canción. ¿A ti te gusta el bolero? Sí, me encanta. Tú conoces una canción que habla de hay un motivo. Hay un motivo, lo he escuchado. Sí, bueno, eso mismo. Puede ser que dentro del inconveniente que eso significa, el canal ese para la República Dominicana, para la soberanía de la República Dominicana, para los intereses nacionales, entonces eso es tomado como un motivo, ¿verdad? No estamos calificando si el motivo o no. Bueno, estamos calificando, entre otras cosas, que yo pienso que estamos precisamente ahora, después de todo estar sobre la mesa, donde debimos comenzar. Y entonces, al mismo tiempo, justifica todo lo que los llamados nacionalistas, dominicatismo, que se nos llamó en muchas ocasiones patrioteros y patriotas de hojalata, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahora, y eso es la paradoja, en el momento que estamos, resulta que ahora el presidente de la República descubre, de que eso es importante. Él ha abrazado la bandera que no abrazó en 3 años, sobre todo en aquello de que, y volvimos a las encuestas, que yo te las mencioné también, las encuestas que promocionó el gobierno sobre su posicionamiento en la valoración de la gente, y resulta que esas encuestas decían que las dos, entre el 4 y 5% de la población pensaban que el problema haitiano era un problema, ¿verdad? Señores, resulta que ahora, en el discurso del presidente, eso tumba todas las otras números. Si hay una falsedad... Pero entonces esa famosa encuesta de esa empresa radial que tomaba en cuenta que eso era insignificante, ¿qué hará ahora? No, pero esa es una radial, pero hay documental también. ¿Qué hará ahora? No, pero no es asunto de la empresa. No es el asunto de la empresa. Es que el presidente de la República, de alguna forma valoraba eso. ¿Tú recuerdas cómo el temperamento nacional? Porque con el tema haitiano hay que tomar en cuenta una cosa. Yo creo que hay dominicanistas en todos los partidos. Desgraciadamente, en uno más que otro, expreso,
no escondido, hay antidominicanos, aquello que Duarte llamaba que hasta que no se castiguen los traidores como se debe. En este caso no es castigarlo, simplemente es no nombrarlo o separarlo del tren público y que se han expresado adverso al interés nacional. Es una cosa simple lo que te estoy diciendo. Entonces lo que te digo que en todo ese tema, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, el gobierno, que ha descubierto que ese tema es importante, antes había un doble discurso, demostrado en hechos. Ahora resulta que el presidente descubre que es importante el tema. ¿Por qué descubre que es importante? Primero, porque ese es un tema que impacta en la mayoría de los dominicanos, como sentimiento nacional. No estamos hablando de ninguna manera de partidos. Yo te dije que en todos los partidos hay ese sentimiento. Como también en unos más que otros, ¿verdad? Hay presencias inconvenientes, vamos a llamarle así, al interés nacional. En el gobierno, funcionarios y ministros, en este caso. Ya yo te dije que podría, bueno, pero en este caso, yo lo que quiero significar es que se tomó el tema desde hace mucho tiempo, porque esto se viene fraguando hace muchos años. Yo me atrevería a decir más de 2 años se tiene la intervención. Intervención que, vuelvo y te repito, el gobierno ha celebrado como una victoria de la diplomacia. Que ahora resulta, todo lo puesto sobre la mesa, que no es así. Pero sí. Porque ¿quién ha reivindicado, por favor, ha reivindicado esa victoria diplomática? ¿Quién la ha reivindicado? El gobierno solamente. No la reconocieron ninguno de los actores. No la reconocieron ninguno de los actores. Entonces, naturalmente, ahí ya hay una especie de manipulación no pecaminosa. Es pecaminoso si tomamos en cuenta el propio discurso del gobierno, que ese es un tema que no se puede politizar. Bueno, pero en este caso hay una circunstancia importante que tomar en cuenta. Si el presidente no fuera candidato presidencial, y ya lo es, ni optara por la reelección, fuera mucho más cómoda su posición para no contaminar esa unidad nacional que él ha reclamado y la reclama en un acto político en San Juan, que no se puede confundir con la que yo estoy de acuerdo, que el país tiene que estar unido. Siempre lo he dicho, frente al peligro que supone la presencia, el tema ese dominico-haitiano. Dominico-haitiano. ¿Y qué observaciones usted puede hacer con relación a la misión de Kenia que tiene programada la ONU y que se ha dicho que en noviembre estarían llegando los primeros efectivos militares? Sí. Y se hará todo un despliegue para combatir esas bandas? Sí. ¿Qué puntualizaciones el pueblo dominicano merece? Las que se derivan de... Yo me tomé el tiempo, por interés naturalmente, por interés dominicanista, de ver toda la audiencia correspondiente al Consejo de Seguridad. Yo oí todos los discursos en cuestión. Y entonces esas observaciones son las que se derivan de ahí, que se derivan de que primero me llama mucho la atención. Primero que no mencionaron nunca a la República Dominicana. Tú dirás, no había que responderlo porque la República Dominicana es miembro, no es miembro del Consejo de Seguridad. Ajá, ahí hubo reconocimiento. Inclusive Haití, que fue el Estado que solicitó, el gobierno haitiano fue que solicitó la intervención a la que se ha accedido. ¿Y tú sabes quién la preconizó? Ya no es un secreto. Los Estados Unidos, que fue reconocido en esa audiencia. Y agradecer el liderazgo de los Estados Unidos para la consecución de eso. No mencionaron nunca a la República Dominicana. Hubo otros países que no pertenecen que también se le agradeció. Mira, fíjate, se sabe más, se sabe que los Estados Unidos lo solicitó Haití, el primer ministro. Y él dio las gracias a los países que lo apoyaron. No estaba la República Dominicana. Pero también se agradeció a los Estados Unidos. ¿Y tú sabes quién más? A Ecuador. Sí, porque fue el que elaboró el borrador, que sirvió de base en para... lo que participó también, se dijo ahí, los Estados Unidos. Nosotros no participamos en nada de eso. Pero yo lo que te quiero decir es que hay que saber que si tú estudias todo
la secuencia, tú vas a ver que hay un libreto. Yo me preguntaba antes, ¿verdad? Bueno, esto es un libreto, está todo sobre la mesa. ¿Quién es el autor? ¿El presidente Abinader? No. El presidente Abinader, por las razones que te expliqué en nuestra última, ¿verdad?, estaba sirviendo, claramente, convenido, y los tiempos lo dijo hasta el propio presidente Abinader, porque él dijo que hace un tiempo él hizo consulta con una serie de países, como España, lo dijo el presidente. O sea que él pertenecía a ese libreto que no escribió él, sino los Estados Unidos, como se ha visto, y otras potencias, pero los Estados Unidos sobre todo, para jugar en consecuencia, para hacer lo que él tenía que hacer. Naturalmente, que ahí viene la alternativa de que, puesto ya esa situación, que es ya bastante antigua, también salió en la misión. ¿Quién fue el primero que habló de eso? Fue el señor de la ONU. Sí, ¿verdad? el señor Guterres. Bueno, entonces, puestas así las cosas, entonces es natural. Y yo te dije, hasta en términos estratégicos, no pecaminoso, que de eso vamos a hablar también. Sí. Entonces sucede que ahora, ante esa tesitura, tú tienes el caso de que ya todo está consumado. Él jugó un rol, un papel, trató de sacarle beneficio, que es lo que estoy tratando de decirte, ¿verdad? Yo digo que no. Pero no tiene mérito el presidente luego de acudir durante yo lo que 3 años pienso, yo creo que a reclamar que se cumpla. Sí, 3 años, pero ven acá, es que nosotros tenemos 3 años con el dilema haitiano. El tema más grave no es el canal. Yo te he dicho a ti mismo te lo dije, que Haití, en términos convencional, no es una amenaza militar contra la República Dominicana. Es un país que no tiene ni ejército. El mismo presidente ha dicho, no. La disuasión que hemos hecho es a las bandas, ¿verdad? A las bandas. Pero fíjate una cosa, para ti, el presidente, el único mérito que tiene el presidente, real, en términos de política, estoy hablando, de política, es que ha unido el pueblo haitiano. Se han unido en una suerte de maco con cacata, porque el tema del canal, que debió resolverse en términos diplomáticos, porque era una violación, un acuerdo, y los que violan el acuerdo, necesariamente, ese incumplimiento tiene consecuencias. ¿Pero qué consecuencias? En la mesa de negociaciones. Pero yo te digo que terminamos donde comenzamos. ¿Pero con quién se iba a negociar si no hay autoridad que pueda parar? Con lo que él negoció. Porque fíjate un detalle interesante. ¿Con quién negoció? Esa es mi teoría de que no hay Estado, ¿verdad? ¿Con quién iba a negociar? ¿Verdad? Con el que él negoció otras cosas. Con ese ilegítimo primer ministro que al final de cuentas, en la suerte que yo te digo, se volteó. Y después que dijo que el canal, oye bien, era obra de particulares, resulta que reivindicó los derechos de Haití. Se ha convertido en una bandera nacional, en una bandera de cohesión nacional en Haití, ¿verdad? Y se han unido los mansos con los cimarrones. Yo creo que hay pocos mansos, ¿verdad? Porque se han unido los señores millonarios de Haití, los ricos haitianos. Sí. Se han unido, ¿verdad? Entonces, también se han unido los de las bandas, lo que el presidente llama incontrolable. Se ha unido el primer ministro, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno usted lo puede ver en la práctica. Por ejemplo, tú dijiste que las tropas llegaban en noviembre, según dijo el canciller. Según dijo el canciller. Otros hablan de enero, ¿verdad? Eso es un proceso. Sí, según él explicó en esa misma intervención de la semanal, aunque el presidente amerita una serie de autorizaciones, él tiene las facultades para adelantar cualquier misión. Ese es el caso de la intervención. Pero el presidente Ruto de Kenia. Sí, pero hay un detalle interesantísimo, el detalle. ¿Sabe cuál es? Que al mismo tiempo entonces ya las autoridades haitianas, y hay documentos
que te digo sobre la línea que bajaron, anteriores al asunto con respecto al canal, a todas las delegaciones diplomáticas para que lo apoyaran, entonces tú vas a ver lo insólito. Ya te dije que todo está sobre la mesa. Lo que no están sobre la mesa son los resultados. Los resultados no están sobre la mesa. Pero fíjate lo que pasó inmediatamente, que el gobierno haitiano, las autoridades haitianas, la vocería haitiana, habla de que el canal va a ser inaugurado el 18 de noviembre. Tú sabes que yo soy aficionado a las fechas y a la historia también. ¿Tú sabes qué día es ese? La batalla de Berthier. La batalla de Berthier. Una batalla clave, la batalla definitiva de la independencia haitiana en 1804, cargado de simbolismos, por lo que te digo que se ha convertido el tema del canal en eso. Ahora, desde el punto de vista del resultado, habiendo celebrado como una victoria diplomática el caso de la intervención, las medidas que tomó el presidente, que eran para detener el canal, yo te pregunto a ti, ¿se detuvieron? No, el canal al contrario. Entonces, fíjate, estamos en una encrucijada donde lo que se ha dicho, y tengo que mencionar al presidente Fernández, que lo dijo el presidente Fernández, el camino trazado fue el que debió ser en mayo del 21 y que no fue. Muchas medidas. Por ejemplo, yo estoy seguro que si él hubiese cerrado el visado, no hubiesen entrado a la República Dominicana en los últimos 3 años, según los números oficiales, 400,000 haitianos. No hubiesen entrado. Sin embargo, se dijo que estaban cerrados y en los últimos 3 meses han entrado 90,000 haitianos. Óyeme, yo admiro la capacidad económica y la inclinación al turismo de los haitianos. ¿Tú crees que hay capacidad en Haití para que vengan 400,000? Bueno, también hay visas de trabajo. La mayoría son visas múltiples, de trabajo y negocio. Y negocio, ¿verdad? Entonces, mira, eso es interesantísimo analizarlo. Sobre el ejército. Entonces, hay un tema en el... Sobre la misión. La misión. Fíjate, yo me preguntaba, como tú, Kenia podría estar valorado, ha participado en muchas misiones de paz, ¿verdad? 400 misiones de paz. Sí, ahora yo te digo a ti, tú sabes que hay 5,000 policías kenianos, como los que van a venir aquí, en Somalia. Ahora mismo hay. Pero háblame de Somalia. Todo eso que tú dices es verdad, pero Somalia, que yo he utilizado, y no solamente yo, otros se lo han usado, para catalogar el estado de Haití. Haití como Somalia no son estados fallidos, ni estados fuñidos. ¿Tú sabes lo que es Somalia? En Somalia no hay estado. Y se parece evidente en todo a lo que está pasando en Haití. Secuestros permanentes, inacabables, asesinatos, violaciones de ciudadanas y ciudadanos, piratería. Y tú sabes la otra coincidencia. Somalia es uno de los 3 países más pobres del mundo. Y Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Entonces, yo creo que eso tampoco es Kenia no es un conejo que sacan, ¿verdad?, de un sombrero, no. Y eso es lamentable. Te voy a explicar por qué es lamentable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso, en todo lo que hemos hablado, lamentablemente Haití sigue siendo un juguete de las potencias, ¿verdad? Y al ser un juguete de las potencias, entonces, son también una ficha de intercambio, porque encima de todo esto hay que verificar la situación geopolítica. Que, por cierto, en varios discursos del Consejo de Seguridad de los miembros se habla de eso, que no se puede... Mira, cosas interesantes. Primero, todos dicen que no se puede afectar la soberanía de Haití.
la integridad territorial de Haití y la acción del gobierno. Todo hay que hacerlo en coordinación con el señor primer ministro. Sí, Ariel Ministro. Un señor que, como siempre, ¿verdad?, se le volteó a la República Dominicana. Se le volteó de hecho y de omisión. Al menos que no sea, yo no puedo pensar eso, una especie de combinación. Quizás por miedo. No, por miedo. Él tiene tan poco miedo, en el sentido práctico de la palabra, que él pide la intervención. Él es que pide la intervención. Ahora, el presidente Abinader ha clamado hace mucho tiempo, ¿verdad? Él puso fecha, puso que el 21, desde el 21, sí, no por la intervención, por la ayuda humanitaria. Y por luego, en gradualidad, poco a poco, se ha ido consustanciando hasta llegar ya abiertamente al pedido de la intervención, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso es también una cosa que hay que observar. Pero lo que más me llama la atención, y vuelvo y te lo repito, es el nacionalismo, qué bueno, del presidente Abinader. Las posturas nacionales, la defensa del... Eso es muy bueno. Ahora mi pregunta es simple. ¿Por qué eso no ocurrió hace 3 años? En la realidad, ¿por qué no ocurrió? Entonces, fíjate detalles que podrían prestarse a ambigüedades. Yo te digo, yo sigo defendiendo de forma sostenida, rabiosa e incondicional, la dominicanidad. Para mí la patria es un pedazo de suelo defendido. La patria, como han dicho muchos, y no lo dije solamente yo, la patria se defiende y punto, ¿verdad? Y no hay otra patria para el dominicano. Nosotros somos extranjeros en todas partes menos aquí, ¿verdad? Los extranjeros son otros. Entonces, yo te digo que ojalá que la intervención sí, sea, como ha dicho el presidente, la primera parte de la solución, ¿verdad?, del problema. Para él yo entiendo que es un alivio de presión, cómo se refleja la situación haitiana, siempre se ha reflejado en la República Dominicana. A nivel táctico. No, a nivel táctico te voy a decir también, a nivel táctico. ¿Podrán defender? No. ¿Podrán ellos derrotar a esas pandillas? Más de 200 pandillas. No, ahí no está el detalle. Es la dinámica, pero también lo dice el Consejo de Seguridad, lo prevé. Lo primero es la gradualidad de la aplicación de la fuerza policial. Siempre diciendo que es por lo mismo de siempre, lo que se hace en las intervenciones para proteger vidas, para proteger instalaciones, para proteger los puestos. Ahora, hospitales y demás. Ninguna fuerza, incluyendo los Estados Unidos, Fuerzas Armadas, tiene una varita mágica. Es la aplicación de la fuerza, que en este caso también está condicionada porque es un respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿verdad? Eso dice lo que dice la... Entonces, yo lo que te digo es que hay que tomar en cuenta una cosa que es básico en la vida militar, ¿verdad?, que es el tiempo y el espacio. El tiempo es un factor crítico. Entonces lo que se sabe es, y aquí te lo digo, primero llega los aposentadores de la fuerza, se llama así mismo, aposentadores, ¿verdad?, ver dónde va a estar la fuerza. Bueno, ya se hizo el reconocimiento, también público, se ha hecho el reconocimiento táctico, ¿verdad?, de los kenianos y de los que no son kenianos, ¿verdad? Vienen otros países. No, acompañar. Pero antes de eso, ¿verdad?, la mano que mueve la cuna, los Estados Unidos, y yo conozco el procedimiento perfectamente, queda demostrado, hace la planificación, eso es viejo, eso es viejo. Ahora, han hecho los reconocimientos, lo que se llama el reconocimiento de campo, eso está hecho, ¿verdad? Eso está hecho ya y la prensa dominicana lo vio desde el lado dominicano. No vimos lo que pasó allá, pero también tenemos noticias de que ya los kenianos también fueron en un primer reconocimiento, sí. ¿Verdad?, que también montado entre la labor de inteligencia, ¿verdad?, de la potencia del norte, ¿verdad?, y sus aliados. Entonces, ahora lo que no está en todos los casos son la dinámica que tú dices, la dinámica de las operaciones. Entonces, también habla el Consejo de Seguridad, porque habla de la gradualidad
y de los plazos. Fíjate que ellos mismos aceptan que primero habrá un plazo de 3 meses, creo, ¿verdad? A ver cómo funciona la cosa. Eso es cómo se desarrolle y cómo se administre el proceso. Y después, entonces, si en 3 meses, oye bien, si en 3 meses no responde a las expectativas de ellos o a las hipótesis que ellos se plantearon en el planeamiento, entonces lo que habrá que hacer es cambiar el plazo. Se habló de 1 año también, ¿verdad? Pero todo eso está sujeto al desarrollo de la situación, lo que marca que eso no es un proceso tan rápido como nosotros queremos. Quizás las potencias tutelares, ¿verdad?, que rigen el universo jueguen en este... Recuerda lo que dicen los marxistas, que la suerte es una categoría histórica. Bueno, pero eso no es el caso. Estamos hablando de las operaciones, ¿verdad?, del desarrollo operacional. Del dinero, ya está. No. Ese es lo que nosotros llamamos la logística. Por cierto, ya comenzaron no a reclamar, sino que eso tiene que aparecer. Que es muy poco lo que se ha puesto sobre la mesa. No, que eso tiene que aparecer. Entonces, eso tiene que aparecer. Entonces, ¿qué influye eso en nosotros? Que si nosotros estamos pensando, y fundamentalmente el gobierno, está pensando de que eso es de ahora para ahorita, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Los plazos. Bueno, el mismo presidente ha dicho que es una noticia que debe ser comentada, ¿verdad? Interesante, muy interesante, que el presupuesto de defensa para el año que viene va a ser de 85,000 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, yo pienso... ¿Usted lo valora esa parte? No, yo no solamente lo valoro, sino que lo aplaudo. Lo aplaudo porque las Fuerzas Armadas, haciendo la siguiente salvedad, óyeme, las Fuerzas Armadas van a hacer el trabajo que siempre han hecho, con o sin recursos. Y si tienen recursos, y cuando hablo de recursos no solamente estoy hablando de equipo y demás, cumplirán, se supone que cumplirán mejor con su trabajo. De todas maneras ellos lo van a cumplir, porque yo conozco la catadura de las Fuerzas Armadas, con o sin recursos. Si tienen recursos, mucho mejor. Es igual que valoro mucho también, más allá de la suspicacia que levanta eso, la suspicacia del dominicano. El dominicano es suspicaz en todo, y los políticos más. Bueno, la ayuda, la mejoría de las condiciones de vida de los soldados que están empeñados en las Fuerzas Armadas y de todas las Fuerzas Armadas. Todo lo que se pueda hacer en ese sentido es encomiable. Yo me voy más lejos. Merecido, porque todo el mundo dice que las Fuerzas Armadas, pero nadie sabe cuáles son las condiciones que hay ahí. Y como dice el vulgo, los trabajos que pasan esos guardias con limitaciones de todo tipo, ¿verdad? O sea que todas las mejorías que se hagan, es más, yo pienso que en muchos casos deben implementarse, porque hay una regla de motivación militar, que se supone que usted cumple mejor su trabajo en la medida que usted tiene sus condiciones de vida resueltas, la de usted y la de su familia. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, ojalá, que es una palabra árabe que quiere decir Dios quiera, ojalá que eso no sea una palabra más, porque hay un interrogante. Todo es para el año que viene. ¿Qué pasa el año que viene? Elecciones. Bueno, entonces, podría ser que eso esté atrapado dentro de la lógica electoral, ¿verdad? De todas formas, yo te digo, yo tengo la sensación que él no va a ejecutar, no va a tener la oportunidad de ejecutar ese presupuesto, ¿verdad? Ni tampoco de mejorar más, que ojalá que la mejores más. Es más, yo valoro ese equipo. Tiene los problemas que yo siempre te he dicho a ti, de un vicio que es de la hipérbole. Pero yo no voy a discutir eso. Eso de que después de la dictadura ha sido el gobierno que más ha invertido. Bueno, depende de lo que tú llames la inversión de las cosas. Él habló primero, dijo lo mismo del equipamiento, ¿verdad? Ojalá que equipe como deben estar equipadas las Fuerzas Armadas y como demanda el desgaste del equipo que se va agotando en el tiempo, ¿verdad? Para que cumplan mejor. Porque el único privilegio real
de los hombres que detentan el monopolio de las armas entre los ciudadanos, dentro de los ciudadanos, es el cumplimiento del servicio que rinden a la nación. ¿Me entiendes? Que está consagrado en la ley, pero que los dominicanos, los militares dominicanos, han ejecutado desde la independencia, de forma sacrificada y valorando en los hechos su entusiasmo, porque yo te voy a decir una cosa, hay que mencionarla. Mira, el Ejército Nacional, primero, la más vieja de las instituciones, tiene más de 170 años haciendo esa labor. Ahí. Entonces, fíjate, la motivación se entiende. Y son merecedores. Las Fuerzas Armadas, a mi entender, son merecedoras de todo lo que yo te he dicho y de la mejora de sus condiciones de vida. Que por cierto, debo decirte, yo tengo que meter mi anuncio de vez en cuando. Tú sabes que se hizo un aumento ahora de sueldo. El presidente habló de eso, de los rasos y de los retirados también. ¿Tú sabes quién fue el primero que hizo eso? ¿Quién? El presidente Leonel Fernández. El primer aumento sustancial de sueldo en la Fuerza Armada, que también considero que es un acto de justicia por la labor que realizan, fue el presidente. Es más, te voy a decir una cosa, expresado. El presidente Fernández ha dicho públicamente que cuando el ciclón George, creo, ¿verdad?, que impactó duramente en la República Dominicana y en Cuba, Fidel Castro le comentó en una cumbre de esa reunión, le dijo, óyeme, yo te felicito. ¿Y cómo tú has logrado eso? ¿Cómo tú lograste eso? ¿Tú sabes lo que le dijo Leonel Fernández? Las Fuerzas Armadas. Cosa que sorprendió enormemente a Fidel Castro. Esas supuestas Fuerzas Armadas burguesas, que como nosotros decimos los dominicanos, la Guardia sirve hasta para remedio. Hasta para remedio. Y así la usan los presidentes. Pasó un terremoto. Si a ti se te olvida, a mí no. ¿Tú sabes cuál fue la primera nación que fue en auxilio, reconocido por ella? Ahí hay un video de un funcionario haitiano. Fueron los dominicanos. Ahora fue el gobierno solamente. El dominicano tiene la virtud de ser uno de los seres sobre la tierra más humanitario y hospitalario. Es más, se sacan la comida de la boca para dársela al vecino. Esa es la solidaridad del dominicano. Y entonces, eso pasó. Y eso se le saca, se le ha sacado a Leonel Fernández. Pero también, después de eso, que pinta la catadura de los haitianos. ¿Tú sabes lo que pasó? En la visita a aquellos, que le entraron a tiro y lo agredieron allá. ¿A ti ya te olvidó eso también? Sí. ¿Sí? Entonces, otra cosa que le sacan a Leonel, la universidad. La universidad. Eso está dentro, como lo usó Trujillo y como lo usó Balaguer, lo que se llama la frontera senoviente. ¿Tú sabes lo que es la frontera senoviente? La universidad está de este lado. No, en Haití. En Haití, ¿verdad? Pero eso tiene una explicación importante. ¿Tú sabes cuál es? Y no solamente Leonel, lo que decía Balaguer. Balaguer fue quien inauguró los mercados binacionales. Esos mercados los inauguró Balaguer en los 10 años. ¿Y tú sabes bajo qué argumento? Balaguer decía, hay que mandarle comida para allá para que no se la coman aquí. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. Hay que ver solamente el flujo de estudiantes que había antes de Leonel y con Leonel en las universidades del norte. ¿Verdad? Y entonces, bajo ese criterio, como también se planteó en otro gobierno, pero no lo detuvo, porque pero que no le detuvo, ni siquiera es que lo usaron. Óyeme, es que hay un problema, mi querido amigo. No te sesgues, oye lo que te voy a decir. Tú sabes dónde que está el problema fundamental, que no se quiere decir tampoco, es que el problema no era igual. Leonel Fernández tuvo que mediar con un Estado fallido. La realidad ahora es que el Estado no es fallido y había reglas. Y él la sabe articular, porque uno de esos instrumentos es precisamente el uso de la diplomacia. Lo que era él cuando pertenecía. Hay videos de él condecorándolo en Haití. Eso es parte de lo que te estoy. Pero eso la es gente parte. dice, míralo ahí, ese es el aliado. No. El aliado es otro. El aliado es otro. El aliado es lo que está pasando ahora. Ese es el aliado.
¿O qué? Cuando ese documento que se sacó en mayo del 21, ¿qué había ahí? ¿Tú sabes quién lo firmó? El canciller actual y el canciller que es enemigo de la República Dominicana, Klaus Joseph. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el amigo y quién es el enemigo? Esto no es cuestión de amigo y enemigo. Lo que yo te estoy diciendo precisamente es eso. Las condecoraciones, eso es parte de la diplomacia dominicana, de la relación de los estados, de ambas esos atributos cuando un estado existe. Me condecora tú, te condecoro yo, ¿verdad? Eso es parte de eso. A Martelly con el reconocimiento de Duarte, Sánchez y Mella. Había Duarte, qué bueno. Una máxima condecoración dominicana porque eso es lo que hace, a Martelly. Porque eso es lo que hace. Pero ven acá, precisamente eso es lo que hace. Cuando yo vi a Claudio José quemando la bandera dominicana, yo le dije, óigame, señor, tenga cuidado, que se puede quemar los dedos, porque los hechos lo demuestran, ¿verdad? Entonces, se quiere argumentar una culpabilidad compartida, pero yo te digo a ti, yo te podría mencionar 100 años de culpabilidad compartida, 100 años. Ahora yo te digo a ti una cosa, ¿cuál es la realidad? Que lo que estamos viviendo ahora, producto de políticas de impericia, política de contradicciones, no tiene precedente en la República Dominicana. Lo que está pasando ahora, con esa presencia ilegal haitiana, lo que está pasando ahora no tiene antecedentes, ni siquiera cuando la ocupación del 22 no tiene antecedentes. El último muro de contención fue Joaquín Balaguer. Bueno, eso es también una apreciación tuya. Pero fíjate, es verdad, en los 12 años, hablando de frontera cerrada, la frontera estuvo cerrada 12 años, en los 12 primeros años. En los 12 años de Balaguer estuvo cerrada. Ahora había una paradoja. ¿Cuál era? La importación de bracero. En los 12 años. Estaba la frontera cerrada, menos para ese intercambio, ¿verdad? Que por cierto, porque yo vuelvo y te digo, los guardias sirven hasta para remedio, la manejaban fundamentalmente los militares. Había figuras que se encargaban de eso. Y se producía en cada zafra. Pero no a nivel, no a este nivel. Tú lo has dicho, no a este nivel. Tú lo has dicho. Pero déjame decirte otra paradoja. Yo creo que por un desarrollo determinado del elemento militar del poder nacional junto a otros elementos, Trujillo construyó toda esa estructura fronteriza y la funcionalidad fronteriza de una manera que sirvió a los intereses nacionales y que le hacía posible proyectar ese poder, porque esa es la finalidad. Cuando el poder nacional, como se llama, que tiene varios componentes, está el componente político, el componente económico, el componente militar, el componente cultural. Cuando eso está crecido en una nación, entonces lo proyecta. Entonces, Trujillo tenía una proyección determinada del elemento militar del poder nacional en esa frontera. Él es el constructor de ese esquema fronterizo de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, la paradoja de Trujillo, ¿cuál era? ¿Tú sabías que Trujillo importó haitianos también? Que pagó una cantidad importante también por cada uno de ellos. No. Yo digo importar, traer braceros. Sí. Trujillo también lo hizo. Pero Trujillo tenía, y hay que comprenderlo, dentro de su sistema, mira, para que tú veas, la gente aquí confunde estrategia con estratagema. Aquí lo que regularmente se hace es el estratagema, que es esa marrulla ¿verdad? Esos trucos de cámara, es el estratagema. La estrategia es otra cosa. La estrategia es una dirección para alcanzar un objetivo. Entonces, fíjate una cosa, tú sabes lo que hizo Trujillo para poder crecer militarmente y preservar el equilibrio. Trujillo llegó hasta venderle o regalarle armas a los haitianos para él poder crecer. ¿Verdad? Armas viejas, ¿verdad? Que no podían impactar con la correlación de fuerza en la construcción del gigantismo militar. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que te digo es que todos los gobernantes, te hablé de 100 años, han tenido culpabilidad colectiva. Ahora, nunca, jamás, como lo que está pasando ahora.
A mí no me hable de Balaguer, ni me habla de Trujillo, ni me hable de Leonel. No, es que no hay comparación. Es que no hay comparación. Práctica, no hay comparación. Y lo más grave de todo, y el canal hay que defenderlo, con el alma, con la vida, como dice la canción. Lo más grave de todo, que la amenaza principal para los intereses nacionales es la migración ilegal. ¿Tú sabes por qué? Y ahora como que, mira... Pero se están yendo No. ¿A qué obedece eso? No. Eso obedece. Yo fui testigo de la primera vez que pasó eso. En el 94. ¿A qué obedece? A raíz de la intervención norteamericana, yo era supervisor en la frontera, todos los planes que teníamos, era previendo un éxodo masivo hacia acá. ¿Se puede dar eso también? Ahora que se están yendo, que vuelvan. La realidad lo demuestra. La realidad lo demuestra. Tú sabes lo que pasó en el 94, lo mismo exactamente. Y yo quedé absorto. ¿Qué pasó? Recuérdelo. Masa de haitianos Saliendo. Ahora, como tú lo dices, tiene su cocorícamo, ¿verdad? Pero se están yendo en masa. Ajá. ¿Quiénes están yendo? Los impactados por las medidas que están precisamente en lo que se llama la franja fronteriza. Lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando. Se le pregunta, ¿de dónde? Yo vengo de Catañuela, ¿Tú me entiendes? Entonces, está claro, eso pasó ya. Pero obedece un pasó ya, escúchame. Y como tú comenzaste a hablar, básicamente, tú comenzaste a hablar como eso pasó ya y se repite ahora. Ojalá que se vayan todos los que se tienen que ir, ¿verdad? Pero el problema no es ese. El problema es que no se ha hecho lo que debe de hacerse con las deportaciones. Y eso me llena a mí el ánimo de suspicacia. Pero a ti se te pasó una cosita ahorita, cuando tú como estabas hablando, ¿verdad? Porque tú eres como el que come y deja. Óyeme, ¿tú sabes lo que pasó con respecto a ese mismo problema? ¿Quién fue el primero que anunció? ¿Quién anunció por primera vez el cierre de la frontera? ¿Quién fue que lo anunció? ¿Cierre de la frontera? Sí. Bueno, Joaquín Balaguer. No. Ahora, en esta situación. No me saca el pie del home. En esta situación, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero que lo anunció? El presidente Abinader. No, señor. Lo sugirió, si se puede llamar así, el canciller de la República. ¿Verdad? Muy bien. Y el presidente, me imagino que siguiendo esa recomendación, lo hizo. ¿Verdad? Lo hizo. Después de la reunión del Consejo de Seguridad, etc. Fue un proceso. Ahora, yo te pregunto aquí, ¿tú te recuerdas con qué acompañó el canciller el cierre de la frontera? Su idea del cierre de la frontera. No recuerdo con exactitud. Con la regularización de los ilegales y con el acatamiento del 80-20. A ti no te causa... con el envío al Congreso de una ley que contempla que en una situación vulnerable, aquí en la República Dominicana tengamos que acogerlos como refugiados. El peso de la palabra, el peso de las palabras. Y fíjate otra cosa, no te causa suspicacia a usted y a los televidentes, no le causa suspicacia también que en medio del proceso de esta crisis se está hablando de apatridia. Eso escuché. Eso que tú escuchaste. Y de violación a los derechos humanos. ¿Quién está hablando de eso? ¿Son los organismos internacionales? Entre comillas. ¿Verdad? Entonces, yo lo que quiero decirte es que no hay parangón. Y tratar, como es claro, de politizar el proceso. Muy bien, no lo politicemos. Se reclama la unidad nacional, que el pueblo dominicano ha demostrado. Y es una lástima que el presidente se diera cuenta tan tarde de que la categoría fundamental es la actitud del dominicano. La actitud, yo lo descubrí hace tiempo en la historia, pero él ahora lo descubre. Que el nacionalismo, y lo descubre porque está tratando de sacarle partido. Partido político, partido político. Y en algunas cosas que hay que hacerlo muy bien. Por ejemplo, mira, hubo una frase del presidente, para que tú veas el tenor de ese sentimiento nacional que yo aplaudo profundamente y me siento parte de él. Cuando el presidente dijo a las bandas, para que tú veas lo que es
el imaginario de poder del dominicano. Cuando él dijo, que vengan, porque yo le aconsejo que no vengan, que se entreguen, que sí o qué. ¿Tú sabías que eso causó un boom en la simpatía hacia el presidente? ¿Verdad? Ahora, si bien es eso, para que tú te sitúes en las valoraciones, entonces hay que tomar en cuenta otras valoraciones de la palabra, no porque lo ha dicho tú ni lo he dicho yo, que lo ha dicho él. Cosas que ha dicho él, permanentemente la viva diciendo. Yo te dije una ya. El hecho del asunto de Kenia, sí, que yo lo dije aquí públicamente, que hay 5.000 hombres en Kenia, eso resuelve incógnitas interesantes. ¿Por qué Kenia? Ahora, fue Kenia que eligió, a Kenia lo eligió desde hace tiempo. Toma un poco de agua. En lo No, que no, yo no, también le hago otra pregunta. Siga con el tema de Kenia, pero al mismo tiempo, ¿usted cree que esos haitianos se están yendo para volver como refugiados? Hasta que pase, no como refugiados, no, para entrar ilegalmente de nuevo en la República Dominicana. Porque tampoco no sabemos cuántos de ellos están legalizados. No, la mayoría están ilegales, porque cuando yo fui a hacer el reportaje, sí, habían dos filas. Sí. Una fila legal, que es lo que se pasa por aduana e inmigración, y otra fila de ilegales, que es la que nadie lo revisa y salen como Juan por su casa. Eso fue lo que fui. Eso es lo que te dije ahorita. Eso fue lo que te dije hace un momento, ¿verdad? Entonces, ellos se van, pero ellos conocen el funcionamiento. ¿Cuándo llegaron ellos? Determinarlo, eso es un trabajo de investigación interesante de esa gente. Ahora ellos saben cuál es el sistema, ellos saben que allá en Haití le venden una visa, las agencias de viaje. ¿Es un invento? No, la cifra a 400.000 visas en los últimos 3 años, 90.000 en los últimos 3 meses. Entonces ellos saben por dónde le entra el agua al coco. Ahora, en lo inmediato, la presencia militar masiva, que no es nueva, óyeme, porque hay cosas que a ti se te olvidan, no sé si conveniente o inconvenientemente. En este gobierno, ya eso se hizo. ¿O a ti se te olvidó que en un momento dado el gobierno movilizó 12.000 hombres? Sí, recuerdo. ¿Tú lo recuerdas? Claro que ¿verdad? Sí. La operación Gavión, no recuerdo, algo así. No, Gavión es vieja, sí, pero es bajo... Fue una parecida. Sí. Bueno, no, fue bajo los lineamientos de ese plan. Sí. Que por cierto, ahora que tú hablas de plan, las Fuerzas Armadas de ese tiempo tienen otros planes para la defensa de la seguridad nacional, que no solamente es el Gavión. El Gavión es una reacción contra la agresión del famoso Plan Éxodo, que permitía los campos de concentración en la frontera. Sí. Hay otros, ¿verdad? Que no me están dados decirlo. Secreto de Estado. No, táctica, que no puede dar idea. Vamos a llamarle el sigilo sacramental. Vamos a usar una palabra religiosa, ¿verdad? Pues esos planes están ahí. Entonces, ese es otro llamado. Ya yo te dije, los guardias sirven hasta para remedio. Los guardias van a cumplir con su deber. Sin acondicionamientos políticos, lo van a cumplir con o sin recursos. Si hay recursos, mejor. Y ellos son merecedores. Hay muchas cosas. Siempre se piensa en el aumento de sueldo. Déjame decirte que hay otras muchas formas. Los militares que están ahí empeñados deben tener garantizada la educación de sus hijos, ¿verdad? Sí. Becas útiles, un sistema de salud. Seguridad social. Bueno, entonces, esas son las otras. Estamos hablando del incentivo. Hay un teórico famoso que es McGregor. Recreo también. Diversión como hacían. ¿Tú no te acuerdas una figura frecuente? Tú que conoces de eso. Del entretenimiento. Una figura en todas las guerras norteamericanas. Le llevaban a Frank Sinatra, a Marilyn Monroe y a otras, a Sasha Gabor, al frente de batalla. Digo, no estoy hablando. No que hagamos eso ahora. Lo que te estoy hablando, sí. Bueno, señores, eso es parte de lo que tú has llamado el entretenimiento, que es un derecho. Claro que sí. Es un derecho, entonces... Parte de la salud mental. Todo eso, entonces, eso hay que aplaudirlo en vez de criticarlo. Déjame decirte que las críticas van a venir después. Cuando se presenten los resultados. No, cuando comiencen a hurgar
a hurgar Sí. En la propiedad del gasto. Y el gobierno se ha adelantado porque ha puesto, según yo vi, El desglose. el desglose, no, y no solamente el desglose, sino el impacto que eso tiene en el Producto Interno Bruto, donde además, te voy a decir una cosa, tú sabes cuál es la importancia. 0.8, Sí, pero según estuve tú sabes viendo. cuál es la importancia que nosotros seguimos haciendo. Por eso te dije lo que te dije de las Fuerzas Armadas. Nosotros seguimos siendo, hasta ahora, seguimos siendo una de las fuerzas militares del Caribe y de Centroamérica con menos gasto, con menos en proporción del gasto militar. Que por cierto, ahí comienza la discusión, lo que yo te digo que va a venir. Claro. Fíjate, hay unos versitos que a mí me gustan mucho. Dice que en tiempos de peligro, Dios y el soldado son invocados. Cuando pasa el peligro, ambos son olvidados, ¿verdad? Y entonces, yo te dije, ellos, los militares, van a hacer su trabajo, que no te quepa la menor duda, con o sin recursos. Si es con recursos, mejor, pero va a venir después. Fíjate dónde comienza con la palabra, el uso de la palabra, que no es lo mismo. Siempre se habla del presupuesto militar, ¿verdad? Pero se habla del gasto militar. Del gasto militar. Las operaciones. No del gasto militar, como si eso fuera un gasto militar. ¿Me entiendes? Un gasto oneroso, piensan algunos. ¿Tú sabes lo que yo pienso que es? Una inversión. Es una inversión. ¿Tú sabes una inversión de qué? Porque esas Fuerzas Armadas, en todos los órdenes, no solamente en la frontera, producen las condiciones de empeño favorables, no solamente para la seguridad y la defensa, sino para la paz. Para la paz. La paz social. Es una que tan inversión, importante. ¿no? La paz social y la paz en todos los sentidos. Sí, sí. ¿Eh? El pueblo necesita estar seguro. Bueno, entonces, es una inversión, como tú has dicho, de defensa y seguridad. Pero ya tú sabes que después van a venir la pertinencia del gasto, habiendo tantas necesidades en este país. Bueno, eso es una necesidad prioritaria. ¿Verdad? Para sellar, ¿le augura usted éxito o no a esa misión de Kenia en Haití? No, yo no soy, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Yo pienso, una observación, que la situación en Haití se ha deteriorado mucho. Lo dice el Consejo de Seguridad. Digo, hace tiempo que debió regularse el asunto de la entrada de las armas ahí, ¿verdad? Pero entonces también no se menciona Estados Unidos, que era donde venía la mayoría. No, pero espérate, pero hay otro problema peor, que muchas de esas armas entran por aquí. No lo digo yo, búscate los periódicos para que tú veas los alijos que se han encontrado, no solamente ya al punto de salir, sino yo recuerdo uno o dos que aparecieron en el Sancho Sama, de esas armas, y otro que apareció, creo que fue por Jimaní, y otro que agarraron las autoridades en territorio haitiano que venían de la República Dominicana, donde había un cónsul involucrado, no un cónsul dominicano, sino un cónsul haitiano. Bueno, entonces, yo no sé si tú recuerdas eso. Todo eso. ¿Verdad? Entonces, bueno, que hay que recordar. Entonces, yo lo que te digo que qué bueno también, ¿verdad? Que ahora, y fíjate, estamos terminando, como debe ser, por donde comenzamos. Fíjate que yo creo que en sentido general hemos llegado a esta situación calamitosa, ¿verdad? Y muy preocupante con Haití, porque el actual gobierno no hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer, cuando lo debía que hacer. Y entonces, por eso te digo, el gobierno está terminando sin resultado, como comenzó. ¿Y por qué digo que sin resultado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se paró el canal. No, va a seguir. Ese era el tema. Lo que tú dices de lo que va a pasar en Haití, eso lo dirá, como ha dicho el Consejo de Seguridad, el desarrollo de la situación. Así mismo es. Bueno, agradecerle. Lo único que sí, señores, como nota curiosa, miren aquí la bola de cristal que le he encontrado, donde el general puede leer el oráculo. ¿Qué tiene la bola de cristal? Dice aquí, aquí se ven las elecciones del 2024. Pero también tiene un sello aquí de los Estados Unidos. Bueno, precisamente. Esa es la mano que mece la cuna, ¿verdad? Que desgraciadamente mece la cuna. Y que no solamente en Haití, la han meneado muchas veces aquí. Y eso es un pisapapel que me regaló precisamente el agregado militar. Ahí está. Gracias, general. Sí. Gracias de corazón. Que Dios lo bendiga. Y reiteramos
que es necesario que compartan este contenido para que llegue a mucho más personas, y agradecemos infinitamente su tiempo, su vocación y también cómo usted se desvive por su patria. Bueno, que así sea, y entonces observarle al pueblo dominicano, que muchos dicen que el pueblo es una atracción, al dominicano, que confíen en ellos mismos, ¿verdad? Tienen que confiar en ellos mismos, porque mis abuelos, mis bisabuelos y lo de todos nosotros fueron los que forjaron con su heroísmo y su determinación eso que se llama la República Dominicana. Y siempre se piensa en batallas, ¿verdad? En violencia, en el uso, en el uso de la fuerza. Yo creo que en la democracia, yo siempre digo, hay que volver a Capotillo, pero ya no en la guerra, hay que volver. Si es necesaria la guerra, que ojalá que no sea necesario, bueno, el dominicano ha demostrado que da, pero yo lo que digo es que hay que volver a Capotillo, a ese gesto ciudadano. Y ahora tenemos una gran oportunidad. ¿Tú sabes cuál es la gran oportunidad? ¿Cuál? Las elecciones del año próximo, que podemos resolver y comenzar a resolver y determinar nuestros problemas con un simple papel. Qué elocuente ese mensaje. Gracias, general, y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Corte.